Entonces, el saber que el agua viaja con cosas positivas y que las arcillas en esas laminitas tienen una carga residual negativa, permite entonces dar cuenta o adentrarnos mucho más en el tema de la interacción de las arcillas con el agua y de lo que les he venido mencionando hasta ahora, que es el proceso de hidratación, en donde básicamente estamos diciendo, mire, hay minerales más activos que otros, por las razones que acabamos de ver, porque tienen superficies específicas más grandes. Y porque al tener superficies específicas más grandes, pues tienen mayor capacidad de intercambio catiónico, es decir, tienen una mayor interacción química entre la arcilla y el agua y los iones disueltos que están en esta. En otras palabras, el agua no solo es agua, el agua viaja con cosas, viaja con otros iones, otros cationes. Porque están los aniones y los cationes. Es decir, el agua puede viajar con hierro, con magnesio, con potasio. Uno sencillamente no lo mide, no lo cuantifica, pero el agua puede viajar con eso. ¿Por qué? Porque hay procesos de mineralización, hay muchísimas cosas que involucran los iones positivos dentro del agua. Entonces, hablar de esa interacción conlleva que nosotros podamos hablar de la interacción y que podamos, de la hidratación, perdón, y que podamos plantear una base para lo que es la interacción físico-química entre la arcilla y el medio circundante, que en este caso es el agua. Y que pueda permitirnos entender a nosotros la importancia de lo que viene siendo o de lo que es conocido como la capa doble difusa, que es un límite o es una capa en donde separamos el componente de interacción físico y químico de las arcillas. Y que se entiende en función de qué? De la distancia y de la concentración de los iones respecto a la arcilla. Entonces, mírelo acá. Tenemos una estructura, mírelo acá, aquí la estoy dibujando en color morado, un clay surface. Y como lo dijimos hace unos instantes, ese clay surface o esa superficie de la arcilla pues tiene una carga residual negativa. Estas líneas rojitas pues son los iones negativos. Y mire cómo esos iones negativos se encuentran atrayendo como iones positivos, que son los que viajan en el agua. Entonces aquí lo que estamos viendo es cómo hay un proceso de hidratación. Esto es H2O que entra. Míralo ahí, agua. Entonces en esa agua viajan cosas positivas y lo positivo pues se atrae con lo negativo. A mayor cantidad de negativo, pues mayor atracción. Pero va a notar usted cómo, en la medida que yo me alejo de la superficie de la arcilla, cada vez tengo menos positivos. Entonces entra a jugar ¿qué? Un papel importante en lo que viene siendo la distancia de los iones positivos hacia la superficie residual negativa de la arcilla. Entonces llega un punto donde se establece como una frontera. Y que es un punto en donde ¿qué? En donde ya podemos contar con un balance muy importante entre los cationes y los aniones, que es una distancia que puede ser arbitraria, pero que es una distancia que químicamente es evidenciable. ¿Por qué? Porque en esa distancia ya vemos cómo los aniones y los cationes se encuentran como de alguna manera como en un equilibrio. Mientras que en la medida que yo estoy más cerquita, pues la concentración de cationes es mayor, porque tengo toda la pista para mí, o tengo mucha posibilidad de intercambiar, tengo más parejas, puedo bailar con quien quiera. En la medida que yo me aleje, pues tengo menos. Entonces a la larga,
A la larga, ¿eso qué termina por significar o qué termina por establecer? Como un límite. Un límite donde podemos decir que el agua se comporta de manera química y un límite donde el agua ya no responde necesariamente a un fenómeno químico, sino que es un agua de tipo física. Entonces, hablamos de un agua química que responde a procesos de interacción entre los iones o a procesos de intercambio catiónico, y un agua física que es sencillamente un agua de tipo gravitacional, es decir, agua que no responde a fenómenos físicos, que no le interesa tanto lo químico. Entonces la capa doble difusa es eso, una capa doble establecida por un límite. Una zona donde me comporto químicamente y otra zona donde me comporto físicamente. Eso es importante porque desde el punto de vista del agua física y el agua gravitacional, ese es el agua que ronda libremente en el suelo. Y es el agua que a la larga le permite a usted ¿qué? Medir o cuantificar el valor de la humedad. O le permite cuantificar el contenido de agua del suelo. Dicho de otra manera, es el agua que usted puede eliminar cuando lleva el suelo al horno. Y es el agua que además de permitirle medir la humedad, le permite medir los límites de consistencia. Ese es el agua física. Ese es el agua de alguna manera que se elimina cuando usted calienta el suelo. Por eso la importancia de no sobrecalentar el suelo en el horno. ¿Por qué? Porque es que llega un momento en donde eliminó todo lo físico, gravitacional. Y no es como que en la medida que pase el suelo más tiempo en el horno va a poder eliminar la otra agua, que es el agua química, que es el agua que corresponde a un intercambio catiónico. Y que es un agua que no es que pueda salir fácilmente del problema o del suelo como tal. Porque no es un agua que usted vaya a calentar, es un agua que tiene que extraer a través de intercambio de iones. ¿Y a través de qué? De involucrar dentro de su proceso de hidratación mayores positivos para que se entiendan más con negativos. La hidratación termina siendo un proceso fundamental dentro del material. Porque le permite llegar a la conclusión de que hay una capa doble con un límite y le permite, con esta me despido por hoy, establecer la diferencia entre dos tipos de agua. Un agua gravitacional, que a mí me gusta conocer con el nombre de agua absorbida, es decir, el agua que se absorbe, corresponde a un proceso de absorción, y hablar de un agua química que es conocida con el nombre de agua absorbida, con D. Absorbida y absorbida. Esta agua absorbida responderá a un fenómeno que es conocido como el complejo de adsorción. Y que es un proceso en el cual dentro del suelo quedan atrapados iones o moléculas retenidos dentro de la superficie del material.
lo que vimos acá. El agua queda retenida, queda como bailando con cada parejita de negativos. Eso es absorción, al menos químicamente hablando. Ese complejo de absorción da lugar a ¿qué? Al agua absorbida, que es un agua química. Que es un agua, mírelo acá, que responde a la carga negativa neta de las arcillas. Y que desde el punto de vista del suelo, va a ser un agua que va a tener una característica distinta. ¿Por qué? Porque dentro de el establecimiento de la capa doble difusa, esa agua química o esa agua absorbida se va a comportar como un cuerpo sólido. Es decir, va a tener unas características distintas del agua libre, o del agua absorbida, o del agua gravitacional. El agua libre o gravitacional es líquida, el agua absorbida no lo es. Y no lo es ¿por qué? Porque los diferentes estudios que se han hecho sobre ese tipo de agua, cuando ha habido atracción de cationes por la carga negativa de las arcillas, dan cuenta de que esta agua es una agua que presenta baja movilidad y una viscosidad muy alta. Y que eso se debe en esencia ¿a qué? Se debe en esencia a los estudios hechos por Winterkorn, Weber, del 34, Brickman, 1912, en donde indica que las presiones de absorción son significativamente altas a nivel químico, a nivel molecular. Y que aún más importante, pueden haber puntos o hay un punto de congelación cuando las presiones son más pequeñas y cuando la temperatura dentro del medio donde se encuentra la arcilla está a más 30 grados Celsius. Y si usted lo mira bien, pues dentro de los ambientes tropicales, pues nosotros generalmente tenemos temperaturas que pueden oscilar entre los, no sé, 16, 17 grados Celsius, como puede ser Bogotá, hasta los 36, 38, como puede ser la costa norte, o Barranquilla, o Cartagena. Entonces, a la larga, esa agua absorbida se encuentra en un punto de congelación, o es una capa de hielo, y es una capa sólida. Y por ende, por más que usted la caliente, no la puede eliminar, porque necesita ¿qué? Generar intercambio de cationes. Es un agua que responde a fenómenos físicos. Y es un agua que viene representada por ¿qué? Si esto que aparece acá viene siendo como la laminita, en este caso para una monmorillonita y una caulinita, el agua sólida viene siendo ¿qué? Lo que está rodeando a la laminita. Es una capita. Y mire que esto es interesante a la luz de esta figura, ¿por qué? Que me encanta, porque usted puede notar cómo la monmorillonita es más pequeñita, mientras que la caulinita es mucho más grande. Entonces usted no necesita ser muy grande para traer mucha agua absorbida, o para tener mucha agua absorbida, no le interesa. Sencillamente, ¿qué le interesa? Tener gran superficie específica. Por lo tanto, ¿qué? Va a notar aquí, en esta columna de diámetro típico, cómo la monmorillonita es la partícula más pequeñita. Entonces, en la medida que usted sea más pequeño, mire que la relación de superficie específica es inversamente proporcional al diámetro o al lado. Si uno sobre algo pequeño, pues tiende a algo grande. Entonces, si la laminita es muy pequeña, ella tiene gran capacidad de absorber agua. Y eso es muy interesante, porque no lo más grande es lo que más atrae, en este caso. Y como le dije, eso explica por qué se hinchan más, por qué se expanden más, por qué absorben más agua, porque son más plásticas. Todo en función de esa diferencia de aguas. Esta agua absorbida, y ya con esto sí me despido de verdad. Esta agua absorbida, como le dije, si usted la quiere eliminar, tiene que generar un proceso de intercambio de cationes.
dentro del mineral o dentro de la arcilla como tal. Entonces, a la larga, nota algo muy interesante en función de lo que viene siendo la figura en pantalla, que son diferentes tratamientos que usted puede tener para las arcillas en términos de la caolinita y las esmectitas. Entonces, recuerde, la caolinita es la estructura más cerrada y la esmectita, el papá, o sea, por así decirlo, de las mosmorillonitas. Entonces, nótese cómo la caolinita, en presencia de diferentes agentes, en este caso magnesio, glicerina y potasio, básicamente tiene que una estructura que permanece igual. No es como que ella se vaya a expandir más porque usted le vaya a meter más iones positivos. La caolinita es así, es muy cerrada, es muy cerrada, no le acepta casi agua o hidratación. Mientras que en el caso de la esmectita, usted puede notar cómo la estructura se encuentra abierta en presencia de la glicerina. Se puede abrir aún más, aunque ya tenemos acá menos iones que en el caso anterior, y podemos notar cómo en la medida que agregamos potasio, pues la estructura se va haciendo más pequeñita. Es decir, si usted le mete más iones a una arcilla, ella se puede ir haciendo menos plástica en el tiempo. Y ahí es donde yo me devuelvo al comienzo de la sesión y donde lo remonto a las vías y a lo que viene siendo los procesos de estabilización de subrasantes. Porque cuando usted tiene una subrasante en una arcilla expansiva y le echa cal, la cal es calcio y es un ion positivo. Entonces usted le echa más parejas al agua para que intercambie más. Y el agua finalmente que pueda salir, o ella pierde esa capacidad de expandirse en el tiempo, porque llueve, porque el filtro falla, porque la obra de drenaje no llega donde tiene que llegar. Entonces, si usted hace eso, puede hacer la estructura más pequeña y hacer que en el tiempo ellos reciban menos agua y dejen de ser expansivas. Entonces, los tratamientos de cal son sencillamente procesos de estabilización dentro del suelo, que hacen que las estructuras se vayan cerrando. Y en la medida que ellas se cierren, pues tengan menos posibilidad de intercambiar iones. Y si tienen menos capacidad de intercambiar iones, pues tendrán menos posibilidad de ser expansivas, plásticas y consistentes o cohesivas. Va a notar en el caso de lo último que aquí tenemos un tratamiento de potasio más 550 grados Celsius. Es una temperatura significativamente alta, pero que nos permite cerrar con algo. Es que sobrecalentar o recalentar el suelo no es siempre bueno. ¿Por qué? Porque en el caso de las caolinitas o en el caso de algunas arcillas, usted lo que hace es destruir la estructura. Usted destruye la estructura. Y cuando destruye la estructura, usted básicamente lo que está haciendo es acabar con la herencia y el comportamiento del suelo. Básicamente usted está produciendo un nuevo suelo. Hay arcillas que tienen una propiedad que se llama la tixotropía, que cuando estando así son capaces de recordar algo de lo que tenían antes. Entonces, vuelvo y se lo digo, no sobrecaliente el material, no lo recaliente. 18 a 24 horas, más menos 108 grados Celsius. ¿Por qué? Porque si usted lo hace, si lo sobrecalienta, puede dañar la estructura y puede cambiar el comportamiento del material. Y eso no es lo que queremos. Ténganlo muy presente. Con eso me despido.